Buenos días a todos. Vamos a tratar de recorrer juntos la historia de un paciente con enfermedad renal crónica. Los objetivos docentes: pretendemos que ustedes al final de esta charla sean capaces de definir enfermedad renal crónica, catalogar la enfermedad renal crónica según la etapa y el riesgo de progresión, plantear la etiología de la enfermedad renal crónica, conocer la historia natural de la enfermedad renal crónica, reconocer los factores de progresión y conocer los objetivos terapéuticos para corregir esos factores de progresión. Este es nuestro paciente, es un hombre de 72 años que tiene el antecedente de ser un hipertenso, diagnosticado hace más de 30 años, con daño de órgano blanco conocido, hipertrofia ventricular izquierda, una cardiopatía hipertensiva con insuficiencia cardíaca diastólica y una retinopatía hipertensiva moderada a severa, cardiopatía isquémica, revascularizado, quirúrgico 5 años previo a la consulta, una arteriopatía obstructiva crónica de miembros inferiores con un perímetro de marcha de 100 metros actualmente bajo tratamiento médico, una dislipemia en tratamiento con estatinas, una glicemia alterada de ayuno en tratamiento con metformina y el antecedente de ser un tabaquista de 30 cigarros día por más de 40 años. Desde el punto de vista de sus antecedentes nefrourológicos, destaca del tránsito urinario bajo la presencia de síntomas de vaciado, con una disminución de la fuerza del chorro urinario y un goteo postmiccional, y la presencia de nocturia. Y tiene el antecedente en un estudio de hace 2 años de tener una creatinina plasmática, una creatininemia de 1,6 miligramos por decilitro. Este paciente acude a control médico y usted encuentra al examen clínico la presencia de una presión arterial de 150 a 90 milímetros de mercurio, un peso de 90 kilogramos que, calculado el índice de masa corporal para su altura, es de 30, y a nivel cardiovascular central encuentra que tiene un choque de punta en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, y la presencia de pulsos pedios disminuidos en forma bilateral. De la paraclínica destacaba al momento del control una creatininemia de 2,1 miligramos decilitro, un potasio de 4,7, la presencia en el examen de orina de un cociente proteinuria-creatininuria de 0,6 gramos-gramo, un bicarbonato venoso en la gasometría venosa de 19 miliequivalentes litro y una ecografía de aparato urinario en la que destacaba un riñón derecho de 85 milímetros con un espesor parenquimatoso de 10, un riñón izquierdo de 118 milímetros con un espesor parenquimatoso de 12, aumento de la ecogenicidad de ambos riñones y la presencia de un residuo postmiccional de 200 centímetros cúbicos. La primera pregunta que uno puede hacerse es si el paciente tiene una enfermedad renal crónica. ¿Cómo definimos la enfermedad renal crónica? La definimos por un criterio temporal, es decir, la necesidad de que estén presentes síntomas y signos por más de 3 meses, y la presencia de un filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros minuto, o la presencia de lesión renal manifestada por alteraciones histológicas confirmadas por biopsia renal, manifestada por la presencia de proteinuria o albuminuria en el examen de orina u otras alteraciones del sedimento urinario como microhematuria, que para que sean manifestación de lesión renal, estas deben ser persistentes, o la presencia de alteraciones anatómicas renales confirmadas por técnicas de imagen, como puede ser la disminución del tamaño renal o la presencia de cicatrices a nivel renal. Otro de los criterios que podría estar presente es la presencia de una alteración estructural funcional que sea potencialmente lesiva. Por ejemplo, pacientes que no cumplen con una reducción del filtrado, no cumplen con la presencia de daño renal, pero tienen una acidosis tubular renal persistente por más de 3 meses. O paciente con poliquistosis renal. Por tanto, para definir enfermedad renal crónica hay un criterio temporal que sean 3 meses o más y la presencia de un filtrado glomerular disminuido o manifestaciones de lesión renal o manifestaciones, alteraciones estructurales potencialmente lesivas. Este paciente tenía el antecedente de una creatininemia de 1,6 desde hace 2 años, lo cual traduce la presencia de un filtrado glomerular disminuido, luego veremos de cuánto. También
tiene la presencia de una proteinuria creatininuria. Si bien se requiere que sea persistente para el diagnóstico de enfermedad renal crónica, probablemente lo fuera en este paciente. Y a nivel de la ecografía de aparato urinario, lo que claramente identificamos es un riñón, uno de ellos disminuido de tamaño y aumento de la ecogenicidad renal. Por tanto, tiene la presencia de un filtrado glomerular disminuido, la presencia de lesión a nivel renal manifestada por la presencia de proteinuria, la presencia de alteraciones anatómicas como es la disminución del tamaño renal y el aumento de la ecogenicidad y el criterio temporal mayor a 3 meses. Por tanto, podemos decir que tiene una enfermedad renal crónica. ¿Cómo se estadifica la enfermedad renal crónica y qué valor tiene estadificarla? La enfermedad renal crónica se estadifica según el filtrado glomerular que tiene el paciente y a partir del mismo se definen categorías o estadios. El estadio 1 es el paciente que tiene un filtrado normal por encima de 90 mililitros minuto. El estadio 2 es un filtrado levemente disminuido entre 89 y 60. El estadio 3 se divide en dos partes, 3A y 3B. El estadio 3A habla de un descenso leve a moderado del filtrado entre 59 y 45 y el 3B de un descenso moderado grave del filtrado entre 44 y 30 mililitros minuto. El estadio 4 habla de un descenso grave del filtrado glomerular con un filtrado entre 29 y 15 mililitros minuto y el estadio 5 habla de un filtrado o manifiesta la presencia de un filtrado menor a 15 mililitros minuto. Además de las categorías establecidas por el filtrado glomerular, CADIGO, que es un grupo dirigido al estudio de la enfermedad renal, agregó recientemente otras categorías que se estadifican en función de la albuminuria que tenga el paciente. Recordemos que la albuminuria es un tipo de proteinuria. Cuando nosotros hacemos un examen de orina al paciente, podemos encontrar que el paciente tiene proteinuria. Eso habla de la cantidad de proteínas totales que tiene el paciente. Dentro de esas proteínas que el paciente tiene en la orina, puede haber albúmina o puede haber proteínas no albúmina. ¿Por qué es importante eso para nosotros? Porque en general la presencia de albúmina es lo que nos define la presencia de daño glomerular y la proteinuria no albúmina puede ser vinculada a lesiones a nivel del túbulo o a lesiones a nivel de la vía urinaria. Entonces, en función de las categorías de albuminuria que tenga el paciente o de proteinuria, puede ser que el paciente no tenga albuminuria ni proteinuria, por tanto es una categoría A1, que tenga un aumento leve de la albuminuria entre 30 y 300 o un aumento leve de la proteinuria total entre 20 y 200 y que tenga un aumento grave de la albuminuria por encima de 300 miligramos gramo o de la proteinuria total por encima de 0,2 gramo. Entonces, en función del filtrado glomerular y de las categorías de albuminuria, vamos a poder catalogar las etapas. ¿Qué valor tiene estadificar la enfermedad renal? Es que cada etapa que tiene el paciente tiene diferente riesgo de que la enfermedad renal progrese hacia etapas superiores. Por tanto, si al momento del debut el paciente tiene un descenso del filtrado y tiene albuminuria, el riesgo va a estar dado por estas diferencias de colores que nosotros aquí marcamos. Los pacientes que están en verde son los pacientes que tienen estos datos al momento del debut de la enfermedad y son los que progresan menos o tienen menos riesgo de progresión. Los amarillos tienen un poco más de riesgo. Los que están en naranja tienen más riesgo de progresión de la enfermedad renal y el grupo que está en rojo es el que tiene más riesgo de progresar hacia etapas avanzadas de la enfermedad renal crónica. Por tanto, son riesgos crecientes de progresión según los datos al momento que diagnosticamos la enfermedad renal. Si nosotros vemos en este paciente, tenemos algunos datos que nos van a permitir catalogarlo por los estadios. Sabemos que es un varón que tiene 72 años, que en este momento tiene una creatininemia de 2.1 y una proteinuria-creatininuria de 0.6. Estas tablas nos ayudan a poder estimar el filtrado glomerular. Nosotros cuando nos enfrentamos a un paciente y tenemos el valor de creatinina, podemos estimar el filtrado glomerular. Otra alternativa que tenemos es medir el filtrado glomerular y eso se hace mediante un clearance de creatinina.
El problema del clearance de creatinina es que implica la recolección de orina de 24 horas y eso es una técnica que es bastante engorrosa para los pacientes, que tiene muchas interferencias y muchas dificultades y que se vio que cuando se compara con las tablas que permiten estimar el filtrado, no existen diferencias tan grandes en la mayoría de la población. Por tanto, nosotros el filtrado glomerular intentamos, en la mayoría de los pacientes, estimarlo según fórmulas o tablas. Algunos grupos de pacientes no son buenos candidatos para que se estime el filtrado glomerular. Esos son los pacientes que están con pesos extremos o muy desnutridos o muy obesos, las embarazadas, las edades extremas de la vida como los niños o los muy ancianos, los pacientes con enfermedad hepática. En esos grupos de pacientes es preferible medir el filtrado que estimarlo por fórmula. En este paciente lo vamos a estimar según las tablas y como ven aquí tenemos que es un varón, por tanto hay una tabla para varones y otra para mujeres, que tiene 72 años, entonces ubicamos la edad aquí arriba, y que tiene una creatinina plasmática de 2.1, entonces si unimos la edad con la creatinina en la tabla de los varones, nos da un filtrado estimado de 30 mililitros minuto. A ese filtrado dijimos que teníamos que agregarle cuál era su situación de la albuminuria o de la proteinuria, y vemos que tiene una proteinuria creatininuria de 0.6, por tanto es más de 0.2 gramo, que lo ubicaría en este grupo. Entonces este paciente tiene un estadio 3B a 3, es decir que tiene un descenso del filtrado moderado a grave y una albuminuria a 3, un aumento grave de la proteinuria a nivel urinario. Por tanto estaría en un estadio 3B. Fíjense que cuando vamos a ver qué riesgo tiene de progresión hacia enfermedad renal avanzada, es el grupo que tiene riesgo más alto de progresar. ¿Cuál es la etiología? ¿Cuál es la causa de la enfermedad renal? Clásicamente, cuando vamos a evaluar las causas de enfermedad renal y en un esquema estrictamente docente, las dividimos en un grupo de causas que están vinculadas a todo lo que son los vasos renales, sobre todo la estenosis de la arteria renal, que es una causa frecuente. Otro grupo de causas que está vinculada a obstrucción de la vía urinaria, recordando que la obstrucción puede ser alta o baja en función del lugar donde la obstrucción ocurra. Definimos obstrucción alta cuando la obstrucción ocurre por encima de la unión urétero-vesical y obstrucción urinaria baja cuando la unión está por debajo de la unión urétero-vesical. Y después queda el gran grupo de las causas parenquimatosas de enfermedad renal crónica. También en una suerte de esquema docente, dentro de las causas parenquimatosas, si nosotros nos vamos a todas las estructuras que forman parte del parénquima renal, tenemos los vasos renales, y aquí tenemos la nefropatía vascular, que es por aterosclerosis, ateromatosis de los vasos renales. Y cuando vamos al glomérulo, a la nefrona, que es la unidad funcional, tenemos dentro de la nefrona el glomérulo y los túbulos. Dentro de los glomérulos, las enfermedades que pueden determinar enfermedad renal crónica son las glomerulopatías y también las vasculitis, que son patologías inflamatorias de los vasos glomerulares y extraglomerulares. Además del glomérulo, tenemos a nivel de la nefrona una rica red vascular que rodea los túbulos, y esta red vascular junto con el glomérulo puede verse afectado también en las vasculitis. Otro grupo de enfermedades que puede afectar el glomérulo y los vasos perirrenales es la enfermedad vinculada a la hipertensión crónica o nefroangiosclerosis, que va generando un engrosamiento de los pequeños vasos, sobre todo de la arteriola aferente glomerular, y el grupo de lo que denominamos las microangiopatías trombóticas, entre los que están el síndrome urémico hemolítico, el púrpura trombocitopénico trombótico y el síndrome antifosfolipídico, entre otros, que lo que llevan es a la trombosis intravascular tanto del glomérulo como de los vasos perirrenales. Por último, dentro de la nefrona tenemos el grupo de enfermedades que afectan el túbulo intersticio, y ese grupo de enfermedades la denominamos como nefritis túbulo intersticial crónica, que cuando la causa es inflamatoria puede ser de causa alérgica o puede ser de causa tóxica, como por ejemplo
cuando se da por el consumo crónico de antiinflamatorios no esteroideos o por que los pacientes reciben quimioterapia o otros fármacos que son tóxicos para el túbulo. Otra causa de nefritis túbulo-intersticial crónica inflamatoria pueden ser las infecciones urinarias a repetición que van inflamando todo el sector túbulo-intersticial de forma crónica. Y otra causa que genera repercusión a nivel del túbulo y del intersticio es la obstrucción a nivel de la vía urinaria o la obstrucción tubular. Por tanto, de una forma gráfica dividimos las etiologías como las causas vasculares, las causas obstructivas o posrenales y todas las causas parenquimatosas, que como esquema de las causas parenquimatosas tenemos el conjunto de nefropatía que afecta la red vascular, las glomerulopatías y las alteraciones túbulo-intersticiales crónicas. En el caso de nuestro paciente, decíamos que era un paciente hipertenso, que tenía daño de órgano blanco ya demostrado con hipertrofia ventricular izquierda, una cardiopatía hipertensiva con insuficiencia diastólica y retinopatía, una cardiopatía isquémica conocida y una arteriopatía obstructiva crónica de miembros inferiores conocida. Además, desde el punto de vista del tránsito del tránsito urológico, tenía síntomas de vaciado, con disminución del chorro urinario, de la fuerza del chorro urinario y la presencia de goteo postmiccional y nocturia. Esto lo que traduce es la presencia de uropatía obstructiva baja, probablemente por patología prostática en un varón. Esta uropatía obstructiva baja la confirmamos en la ecografía por la presencia de un residuo postmiccional aumentado. ¿A qué nos referimos con residuo postmiccional? Es una prueba que le hacemos al paciente, que le hacemos tomar agua previo a hacerse la ecografía de aparato urinario. El técnico mira la vejiga y ve que la vejiga tiene líquido en su interior, hace orinar al paciente y lo vuelve a medir y ve si queda residuo en la vejiga. Lo normal es que el residuo postmiccional es que sea inferior a 100 centímetros cúbicos o menos para algunos autores. Por tanto, la presencia de un residuo postmiccional por encima de 100 centímetros cúbicos habla de una obstrucción urinaria baja probable. Y otra cosa que identificamos en este paciente es una asimetría renal con un riñón derecho de 85 milímetros y un riñón izquierdo de 118 milímetros. Por tanto, este paciente probablemente tenga una nefropatía vascular, porque ya tiene enfermedad coronaria y arteriopatía obstructiva de miembros inferiores. Probablemente tenga un componente de nefroangiosclerosis vinculado a su hipertensión crónica. La presencia de una asimetría renal nos tiene que poner en la pista de que un paciente con enfermedad vascular pueda tener una estenosis de la arteria renal asociada y además tiene esa historia de obstrucción de la vía urinaria baja. Este aspecto es importante porque si bien uno divide desde el punto de vista didáctico y docente a las nefropatías según el compartimento que afectan, en la vida real los pacientes muchas veces tienen múltiples patologías que pueden determinar o ser la causa de su nefropatía. Por tanto, todos estos datos son los que completan el diagnóstico de enfermedad renal. Cuando nosotros hacemos diagnóstico de enfermedad renal tenemos que definir que tiene una enfermedad renal, clasificarla según el estadio, según el filtrado estimado y la albuminuria que tiene el paciente y definir la etiología. En el caso de nuestro paciente decimos entonces que tiene una enfermedad renal crónica, que esa enfermedad renal crónica es un estadio 3B a 3 y que la probable etiología es una nefropatía vascular con una uropatía obstructiva baja asociada. ¿Cuál es la historia natural de la enfermedad renal crónica? Se ha desarrollado un modelo conceptual para definir la historia natural de la enfermedad renal crónica, desde que el individuo está normal hasta la muerte. Esta integración de la enfermedad renal crónica como un proceso consecutivo, sucesivo, permite conceptualizarla como algo que de alguna forma va progresando. Y el poder definir que una enfermedad progresa desde la normalidad hasta la muerte permite identificar diferentes etapas sobre las cuales actuar. Por tanto, el modelo conceptual lo que permite o lo que da es un abordaje clínico, práctico, de los pacientes con enfermedad renal crónica. Otro concepto que nos permite este modelo conceptual es conceptualizar la diferencia entre enfermedad renal crónica e insuficiencia renal crónica, y que fue el motivo por el cual se cambió la terminología. Uno puede tener enfermedad renal
sin que el riñón sea insuficiente para cumplir sus funciones. El concepto de enfermedad renal es más abarcativo que el de insuficiencia renal. El paciente, desde que tiene daño, por ejemplo la presencia de proteinuria o la presencia de micromaturia o de una asimetría renal, el paciente tiene enfermedad renal, pero no necesariamente ese riñón puede estar insuficiente. Cuando aparece insuficiencia renal, estamos hablando de una etapa ya más avanzada de la enfermedad renal. Tanto es así que para que el riñón sea insuficiente, debe haber una pérdida bastante significativa en el número de nefronas viables. Por tanto, este modelo conceptual nos permite entender la diferencia entre enfermedad renal crónica e insuficiencia renal crónica y nos permite identificar que hay varias etapas sobre las que actuar. Sobre un individuo normal aparece el riesgo de desarrollar enfermedad renal. El riesgo es la presencia de factores de susceptibilidad que aumentan la chance de tener enfermedad renal. ¿Qué factores aumentan la chance de tener enfermedad renal? La edad avanzada, la historia familiar de enfermedad renal, el tener una masa renal disminuida, es decir, el nacer con menos masa renal, por ejemplo los monorrenos congénitos. El tener bajo peso al nacer, porque el bajo peso al nacer se vincula a un menor desarrollo de masa nefronal. La raza negra es un factor identificado como de riesgo de enfermedad renal. La presencia de hipertensión arterial, de diabetes y de obesidad. Sobre ese riesgo normalmente debe actuar un daño y el daño se considera aquellos factores que son iniciadores de la lesión renal, como por ejemplo las enfermedades autoinmunes, dentro de ellas sobre todo las glomerulopatías, las infecciones sistémicas como la sepsis, las infecciones urinarias reiteradas que dan lesión a nivel túbulo-intersticial, la litiasis renal, que son los cálculos renales, la obstrucción de la vía urinaria, tanto alta por cálculos como baja, como es el caso de nuestro paciente, el consumo crónico de fármacos nefrotóxicos, sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos, la presencia de hipertensión arterial y la presencia de diabetes. Hay pacientes que estando normales y no teniendo riesgo, igual desarrollan daño renal. Estos son pacientes que previamente estaban sanos y tienen una complicación aguda, como por ejemplo una sepsis, que es una forma de presentación de una infección sistémica. Sin tener riesgo aumentado, pueden desarrollar daño renal. Igualmente puede pasar con pacientes que estaban sanos previamente y desarrollan una enfermedad autoinmune, como un lupus eritematoso sistémico. O sea que son pacientes que sin tener daño previo, sin tener riesgo previo, desarrollan daño. Luego hay un conjunto de factores que se definen como factores de progresión, es decir que en un paciente que ya tiene daño renal, para que ese daño renal evolucione a una etapa en la cual haya una caída o una pérdida del filtrado glomerular, deben actuar factores que llamamos factores de progresión, que son factores que empeoran el daño y aceleran el deterioro funcional. ¿Qué factores se han reconocido como factores de progresión? La presencia de proteinuria persistente, de hipertensión mal controlada, de diabetes mal controlada, de tabaquismo, de dislipemia, de obesidad, de anemia en los que tienen una enfermedad avanzada, de acidosis metabólica, la presencia de enfermedad cardiovascular conocida y la presencia de obstrucción de la vía urinaria no resuelta. Estos factores hacen que el paciente deteriore progresivamente el filtrado glomerular hasta que su riñón se vuelve insuficiente. Y por último, hay un conjunto de factores que pueden aparecer en el paciente que ya tiene una insuficiencia renal manifiesta y que son factores que se vinculan a aumento de la morbimortalidad en la etapa de enfermedad renal extrema, como recibir una baja dosis de diálisis o como no tener un buen acceso para la diálisis, como tener anemia mantenida o hipoalbuminemia, como estar desnutrido, la derivación tarde al equipo de nefrología o la hipertensión arterial no controlada. ¿Cómo definimos entonces progresión y qué factores de progresión tiene nuestro paciente? Esta es la historia natural del filtrado glomerular. Las nefronas se desarrollan entre la semana 12 y 36 de gestación y nacemos aproximadamente con 1 millón de nefronas en cada riñón. Durante toda nuestra vida, el número de nefronas no aumenta. Lo que sí puede pasar es que las nefronas aumenten de tamaño.
Y muchas veces este aumento de tamaño es respuesta a la disminución de la masa de nefronas. Es más, este aumento de tamaño o hipertrofia de las nefronas es una respuesta fisiológica normal a la pérdida de nefronas. Pero como toda respuesta fisiológica, tiene una contrapartida, y es que el aumento de tamaño y la hipertrofia van generando daño que se va perpetuando a nivel del riñón. Fíjense cómo el filtrado con el cual nacemos, este es el percentil 50, progresivamente empieza a caer. Por tanto, hay una caída fisiológica del filtrado glomerular que a partir de los 40 años aproximadamente es de 1 mililitro minuto año. Entonces nosotros definimos progresión como una caída del filtrado que va más allá de la caída fisiológica. Definimos progresión como la caída del filtrado glomerular mayor a 1 mililitro minuto año, a cualquier edad. Hay un grupo de pacientes a los cuales nosotros denominamos progresores rápidos y son aquellos pacientes en los cuales hay una caída del filtrado glomerular mayor a 5 mililitros minuto año. ¿Qué factores de progresión tiene nuestro paciente? Tiene una hipertensión que está mal controlada, como vemos, porque el objetivo terapéutico es que esté por debajo de 130/80. Tiene una dislipemia de la cual desconocemos su control. Tiene una uropatía obstructiva baja no resuelta, porque tiene síntomas del tracto urinario bajo compatibles con uropatía obstructiva. Es obeso, tiene una proteinuria persistente y tiene una acidosis metabólica definida por la presencia de un bicarbonato venoso por debajo de 24 miliequivalentes litro. Entonces, nuestro paciente, de los factores que previamente definimos como progresión, tiene proteinuria persistente, hipertensión arterial mal controlada, dislipemia, obesidad, acidosis metabólica y obstrucción de la vía. La hipertensión en la progresión. Fíjense que este gráfico muestra la tasa de enfermedad renal crónica terminal cada 100.000 personas año en función de los valores de presión arterial. Fíjense cómo a medida que la presión arterial sistólica aumenta y que la presión arterial diastólica aumenta, la tasa de enfermedad renal crónica extrema con necesidad de diálisis también va aumentando. Por tanto, la hipertensión es un conocido factor de progresión de la enfermedad renal. Cuando la hipertensión se asocia a... Aquí tenemos otro gráfico que muestra cómo el cambio en la albuminuria creatininuria se vincula al riesgo de enfermedad renal crónica extrema, y fíjense cómo por encima de 1 de albuminuria creatininuria el riesgo relativo de enfermedad renal crónica extrema va aumentando. Pero este gráfico nos muestra además otra cosa interesante, y es cómo cuando esa proteinuria se disminuye, el riesgo relativo de progresión disminuye también. Por tanto, actuar sobre la proteinuria es un factor que disminuye la progresión. Y acá les muestro en este gráfico cómo cualquier estado vinculado a alteración en los hidratos de carbono de forma crónica, tanto la prediabetes como una diabetes recientemente diagnosticada, como una diabetes de largo alcance, se vincula a un riesgo relativo aumentado de progresión de la enfermedad renal. O sea que cualquier estado vinculado a una glicemia de ayuno alterada también es un riesgo, si no se corrige, para lo que es la progresión de la enfermedad renal crónica. En este gráfico lo que les muestro es cómo la obesidad es un factor claro de progresión de la enfermedad renal y cómo los pacientes con un índice de masa corporal por encima de 25 tienen una incidencia acumulativa de enfermedad renal crónica mucho más alta que los pacientes con un índice de masa corporal por debajo de 18 o por debajo de 20. Por último, les quiero mostrar cómo la obstrucción de la vía urinaria es un factor reconocido de progresión, y en este gráfico vemos un tiempo de observación de 12 años, y aquí lo que se hizo a 30.000 pacientes se les aplicó un score, que es el score de síntomas prostáticos. A los pacientes se les hizo llenar una tabla en la sala de espera y los pacientes declaraban en base a ese score si tenían síntomas urinarios, si no tenían, si los síntomas eran moderados o los síntomas eran severos, y fíjense cómo en función de la ausencia de síntomas urinarios, la presencia de síntomas moderados
o la presencia de síntomas severos, el riesgo acumulativo de desarrollo y de progresión de la enfermedad renal crónica era mayor en los que tenían síntomas moderados y severos. Este es un trabajo nacional que muestra cómo la presencia de acidosis metabólica es un factor vinculado a la progresión y cómo en los pacientes que se corrige la acidosis metabólica la progresión es menor. Este es el grupo de pacientes con enfermedad renal crónica que nunca se le corrigió la acidosis, y este es el delta creatininemia año, y este es el grupo de pacientes en los que tienen una acidosis corregida, en el cual el delta creatinina, o sea la caída de creatinina, es significativamente menor. Por tanto, corregir la acidosis es un factor de progresión que es favorable para el paciente. Y por último, este es otro trabajo nacional que muestra cómo el uso del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona es favorable en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica en lo que define la progresión. Esto eran sobre 1.120 pacientes que nunca habían recibido ningún tratamiento con IECA o con ARA2, y fíjense cómo los pacientes que reciben tratamiento con ARA2, cómo es la progresión a la enfermedad renal, este era el grupo de referencia. Entonces, en los pacientes que no recibieron nunca bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el riesgo se cuatriplicó el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica avanzada con necesidad de diálisis. Por tanto, el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona es un factor que se vincula a la progresión y debe estar presente dentro de nuestras consideraciones. ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos en nuestros pacientes con enfermedad renal crónica? Aquí les presento una tabla con los objetivos terapéuticos vinculados a cada factor de progresión, y como ven, la corrección de la hipertensión arterial es un objetivo terapéutico. Si bien los niveles pueden estar discutidos, hay acuerdo en que las cifras de presión arterial deben estar por debajo de 140-90. En algunas guías se sugiere por debajo de 130-80, sobre todo en los pacientes proteinúricos. La proteinuria tiene que estar en el menor nivel posible. Para eso es importante tratar de que los pacientes reciban antiproteinúricos. La glicemia de ayuno tiene que estar por debajo de 100 y la hemoglobina glicosilada por debajo de 7%. El índice de masa corporal debe estar corregido en normopeso, por debajo de 25 preferiblemente. La obstrucción de la vía urinaria debe estar solucionada. La acidosis metabólica debe estar corregida con la aspiración a que el carbonato esté por encima de 23 miliequivalentes. Para esto a los pacientes se les puede administrar bicarbonato vía oral. La dislipemia debe estar corregida con un LDL entre 70 y 100. Se recomienda el ejercicio físico con actividad aeróbica más de 120 minutos por semana, el cese del tabaquismo, la corrección del fósforo, el calcio y la hormona paratiroidea, esto es para los pacientes con enfermedad renal más avanzada, y la corrección de la anemia también para los pacientes con enfermedad renal más avanzada. Por tanto, cumplimos con algunos de los objetivos docentes de esta charla, que era poder definir la enfermedad renal crónica, y la pudimos definir en nuestro paciente. Poder catalogarla según la etapa y el riesgo de progresión, que también pudimos hacerlo en nuestro paciente, y aquí hablamos de lo que era el filtrado glomerular estimado y el filtrado medido, y también vimos cómo catalogarla en función del filtrado y la presencia de proteinuria. Plantear la etiología, que también lo hicimos en nuestro paciente, recordando que las etiologías las dividimos en tres grupos: las vasculares, prerrenales, las parenquimatosas y las obstructivas. Y dentro de las parenquimatosas las dividimos entre las que son glomerulares, tubulares y vasculares. Conocer la historia natural de la enfermedad renal crónica, y aquí la recorrimos desde que el individuo está normal hasta que muere, pasando por un periodo de riesgo, de daño, de caída del filtrado glomerular y de desarrollo de insuficiencia renal. También, dentro de conocer esta historia natural, vimos la diferencia entre definir enfermedad renal crónica e insuficiencia renal crónica. Reconocer los factores de progresión, y mencionamos los factores de progresión más frecuentes y los factores de progresión que tenía nuestro paciente y cómo actuaban y cómo incidían en la progresión de la enfermedad renal crónica, y conocer los objetivos terapéuticos para la corrección de los factores de progresión. Muchas gracias.